noches a todos los miembros de los grupos de Facebook y los miembros de YouTube que están presenciando este debate. Iniciamos entre dos páginas, la página Manuel Mendoza, Ciencia, Tecnología, Ateísmo, Antifeminismo y más, y la página de Gocho, con el compañero Gabo, sobre el feminismo tiene futuro y está justificado para nuestros tiempos. Iniciamos con Manuel Mendoza, que es un ingeniero informático, especialista en inteligencia artificial y es administrador de una página antifeminista, el nombre que pueden ver en pantalla, además de varios grupos de Facebook. Y Gocho, o Gabo, es estudiante de biología y es administrador del proyecto Homo Novus, en donde expresa apoyo a la comunidad LGBT y feminismo, como se pueden dar cuenta en las diferentes publicaciones de su página. Bueno, compañeros, entonces iniciamos con la presentación de las reglas del debate. Vamos a iniciar con los argumentos de cada uno. Inicia Gocho o Gabo. Seguimos con la réplica a los argumentos del oponente, respuesta a las réplicas, una segunda respuesta a las réplicas, seguidamente 3 preguntas que cada uno le va a hacer a su oponente. Terminamos con las respuestas a las preguntas y los comentarios finales y vamos a dar paso a las preguntas que los usuarios nos estén haciendo por la página de YouTube del video. ¿Les parece? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Bueno, compañeros, entonces le cedo el turno a Gocho o Gabo. Sí. Ponle el cronómetro. Ok. Inicia, son 10 minutos por cada participante en cada turno. Listo. Y damos. Ya, primero les quiero saludar a todos, tanto a mi contendiente como a nuestro moderador. Unas declaraciones sobre mi perfil, algunos habían dicho que soy un perfil falso o algo así, porque no tengo mi nombre verdadero, y todo eso. Son un tipo de sí, son un poco de razones personales. No me gusta, me gusta un poco mi privacidad, me gusta un poco mi Facebook como le tengo, y no quisiera que vengan personas a comentar. Aún así, algunas personas que son bastante listas ya saben mi perfil. Algunos yo les he dicho, otros lo han descubierto solitos, porque tampoco no es que lo esté escondiendo. Muestro mi cara aquí, no estoy escondiendo nada. La página que tengo es un poco curioso la historia un poco de la página. No me voy a alargar mucho en eso. Yo empecé como una página de libre pensamiento, ateísmo y todo ese tipo de cosas que estaban muy interesantes de escribir hace unos 5 años, y nosotros hicimos esa página como hace 2 años, tratando de un poco de seguir algunas páginas que nos gustaban y tratar de expresar nuestras opiniones como ateos, la mayoría, y otros agnósticos también me parece que estaban, y hacíamos mayormente humor y también un poco de crítica. Y en esas épocas, es más, hace unos meses subí una imagen de la primera publicación que yo hice sobre género, que yo hablé que había el género taxonómico y el género sociológico, pero yo no sabía más de eso. Entonces empecé porque en mi página lo que yo suelo hacer es meterme en las discusiones, meterme en ese tipo de debates y empezar a aprender sobre ese tema. Y yo no tengo una licenciatura ni nada en sociología ni nada por el estilo, pero por mi lado he ido aprendiendo bastante en el camino, y también un poco he ido investigando, un poco he ido leyendo, así que no me considero alguien ignorante en el tema, pero tampoco soy un experto. ¿Por qué hay 2 hombres debatiendo? Esa es una pregunta que me estaban haciendo. ¿Por qué hay 2 hombres debatiendo sobre el feminismo? Yo pienso que el feminismo como tal no puede excluirse solo a las mujeres. Eso sería un error increíble, porque mal o bien, según la misma sociedad sexista, las palabras de un hombre que es cisgénero es mucho más respetadas, y la gente le va a tomar mucho más en cuenta que de una mujer. Y eso es terrible y deberíamos cambiar eso, pero para poder cambiarlo necesitan ayuda de todos, no solo de las feministas, que hacen un excelente trabajo, sino de todos, actores políticos, hombres, mujeres, de todo tipo, sobre todo los más poderosos, al menos hasta cierto punto, porque existen otros tipos de ramas de feminismo, y eso ya lo voy a explicar después. Primero, para empezar mi debate, voy a hacer un par de argumentos. Primero, existen los fenómenos sociales. Ese es el punto más básico en donde quiero empezar. Desde el comportamiento animal de casi todos los reinos animales, existen comportamientos animales, y nos damos cuenta que
estas no están ligadas completamente a la genética, a cómo se nace. Existe algo más. Ese algo más, y ya lo voy a explicar. Por ejemplo, podemos verlo en un ejemplo que es muy claro, es las especies en cautiverio. Cuando tú tienes una especie en cautiverio, no va a desarrollar todas las capacidades que tiene para poder sobrevivir en la vida natural. Esa especie probablemente muera. Si le dejas en la selva, le botas allá en la selva, se va a morir. No va a poder alimentarse, no va a poder relacionarse con sus otros miembros de su misma especie y se va a morir. Probablemente le maten los otros. Entonces, ese es un punto sobre que existen los fenómenos sociales, de que no todo es biológico como tal, y de ahí existe también la psicología y la sociología, y todas las ciencias sociales, que no solo es la sociología, que se dedican a estudiar todos esos fenómenos. Nuestra sociedad es sexista. Solo con esa afirmación, yo no pienso que nadie pueda negarlo. Nuestra sociedad es sexista. Tal vez no tan sexista como hace unos 20 o 40 o 50 años, pero es sexista. El patriarcado, que tanto las personas se molestan al hablar, es un orden social. No es como un ser o una especie de mafia de un montón de hombres con ternos diciéndoles a las demás mujeres, no, ustedes no pueden hacer esto. O sea, no, el patriarcado es un orden social y es un orden social jerárquico. Me parece que nace con los patriarcas del Viejo Testamento y todo eso, que eran hombres que controlaban algunas familias y ellos estaban emparentados hasta cierta parte y ellos eran los líderes y ellos decidían lo que había que hacer. Pero ese concepto se ha ido como evolucionando al pasar por el tiempo. Si ahorita te dijeran que vivimos en un patriarcado como hace 2000 años, te están mintiendo, porque no es verdad. Han existido muchos cambios y muchas mejoras sobre ese tema, pero aún seguimos viendo un patriarcado. Es más, algunos teóricos hablan de un neopatriarcado como para separar el patriarcado antiguo, que era un poco más opresor, y que no lo es tanto. Y esto se basa en la distribución de poder, como voy diciendo. Los que están arriba mantienen el poder y controlan qué hace la sociedad, cómo se hace. Por ejemplo, es una de las razones por la que las feministas se quejan tanto de que no hay mujeres en el gobierno y que la mayoría son hombres, y que si tú vas a la ONU ves casi toditos hombres y unas pocas mujeres, y es verdad, porque aún conservamos ciertos rasgos patriarcales, y ese es uno de los grandes problemas de la sociedad. El feminismo, en primer lugar, busca la justicia social. En segundo lugar, busca un tipo de estudio para entender cómo funciona eso, y en tercer lugar, busca la igualdad. No es igualdad pura y dura. Eso un poco como que ya le he debatido con Manuel antes, y sabe a lo que me estoy refiriendo, pero no es como tal igualdad, sino es justicia social, es, digamos, equidad, no es igualdad. Ok, entonces, hay una teoría que se llama Belaustegui-Goitia, no cacho muy bien el apellido, es un poco largo, pero divide al feminismo en cinco ramas. El feminismo activista, que se encarga de todo tipo de campañas sociales; el de la calle, que se encarga de problemas cotidianos; el académico, que se encarga de problemas científicos; el interseccional, que como que relaciona los problemas feministas con otros problemas de la sociedad; y el teórico, que es una especie como de evolución del feminismo académico, que ya se encarga de generar cambios sociales, sí, pero a través de la parte científica hasta cierto punto. Lo que estoy diciendo tal vez pueda ser lo primero que quiera refutar mi contendiente Manuel, porque sí, yo entiendo que existen problemas en el feminismo y existen problemas dentro de los estudios sociales. Yo no estoy diciendo que sean ciencias fuertes todavía. De hecho, yo estoy completamente de acuerdo que son unas ciencias que están en el desarrollo, que tienen una increíble cantidad de problemas. El problema tal vez que más le vea en este momento y que más me llegue en este momento sería el psicoanálisis. El psicoanálisis es como saben, es una pseudociencia, aparte de que se salió de la neurología con Freud y con todos ellos, y que se ha ido, y que aún siendo una pseudociencia sigue como avanzando en la academia, y hay muchos académicos que son, aparte de sus profesiones, también son psicoanalistas, y eso es un poco peligroso, yo diría, y es algo que tendríamos que tener en cuenta sobre las ciencias sociales. También que como ciencias son muy nuevos y todavía no se han podido separar como deben de la filosofía, porque la filosofía como tal, de ahí salen todas las ciencias de la filosofía, del entender filosófico de los problemas del mundo en general. Entonces,
ese es el problema, porque aún no han salido bien de la filosofía. Si tú ves a alguien que estudia los problemas sociales desde la filosofía y a un sociólogo, van a decir algo muy parecido y no es tanta la diferencia, aún no es como que tiene un discurso más avanzado y un poco más centrado en su parte de estudio, y eso es un problema. Otro argumento que puedo hablar es la importancia de los estudios sociales. Como tal, los estudios sociales son realmente importantes para nosotros como sociedad y para nosotros como personas, porque hablamos de que están en la economía, en la política, en la educación, entre otras, y estamos hablando de todo lo que nos va a afectar a nosotros directamente. Puede que tú estudies mayormente ciencias duras, sí, pero tus profesores tendrán un cierto entrenamiento basado en la educación, en la pedagogía, que eso es una ciencia social, o puede que las matemáticas sean muy exactas, pero tienen que hacer modelos matemáticos para la economía, y eso no es tan exacto, y hay muchas corrientes económicas, y es todo un poco complicado. Igual la política, no puedes decir yo objetivamente digo que tal política. Queda un minuto. Disculpa. Te queda un minuto. Sí, yo no puedo decir que tal política es completamente perfecta objetivamente, sino que tenemos que ir pensando en diferentes factores y en diferentes cosas, y por lo tanto no hay algo objetivo que tú puedas decir que la política es como una ciencia, pero aún así existen ciencias políticas, y aún así también existe la filosofía política. Al final, quisiera hablar un poquito de los problemas que habla más del feminismo. Habla sobre todo en general de la doble moral, hablaba del sufragio, libertad sexual, violencia de género, custodia legal, sexismo, invisibilización de las mujeres y participación en lo público, y también hablando de la parte política. Esos son algunos problemas que estudia el feminismo, porque no olvidemos que el feminismo es una parte académica. Gabriel, tiempo. Entonces, te hago una pregunta en síntesis, se la voy a hacer igual a Manuel. En síntesis, bien resumido, ¿el feminismo tiene futuro y está justificado en nuestros tiempos según yo? Sí. Sí, yo pienso que está justificado por la misma razón de que necesitamos explicaciones científicas a problemas sociales que están relacionados con el sexismo y con todo ese tipo de problemas sociales que están relacionados. Así que yo digo, al menos desde mi punto de vista, yo digo que tiene mucho futuro, tal vez no está completamente desarrollado en este momento y tiene muchos errores, que yo admito que tiene muchos errores, pero tiene futuro. Ok, muchas gracias. Entonces le cedo el turno a Manuel. Manuel, ¿estás ahí? ¿Qué estoy? ¿Me oyen? Ok, entonces damos inicio en 3, 2, 1. Bueno, muchas gracias. Yo tengo un speech preparado, solo quiero advertirles que si se oyen perros son de la vecina. Es solamente eso. Bueno, entro en materia. Pienso que para reflexionar sobre si el feminismo debe seguir existiendo, tenemos que hablar de la historia completa. Que el feminismo tenga futuro implica que tenga legítimos motivos por los cuales seguir luchando. Bien, yo rechazo que tenga futuro o que sea necesario siquiera. Y para ello dividiré mi alegato en 3 partes. Primero, responder que ¿por qué no solo no ha servido de nada, sino que además se apropió de logros ajenos? Segundo, veremos cómo la lucha feminista es errónea en la actualidad. Y tercero, veremos cómo hoy hay mujeres que no solo quieren igualdad y equidad, sino privilegios. En primer lugar, cuando hablamos de feminismo y su historia, mayormente hablaremos de Inglaterra y Estados Unidos. Entrando en materia, el feminismo se adjudica muchas luchas y logros que en realidad no son suyos. Se dice que logró, por ejemplo, el voto para las mujeres, que este fue un logro femenino. Falso. El voto femenino nos remite al inicio del sufragismo y a la declaración de sentimientos de Seneca Falls en Estados Unidos, donde hombres y mujeres acudieron a luchar por las libertades para la mujer. En Reino Unido, la líder feminista Emily Pankhurst y el parlamentario Banford Clark del Partido Laborista pugnaron por el sufragio femenino igual, es decir, que las mujeres voten en las mismas condiciones que los hombres, pero para ello requieren tener propiedades, muebles e inmuebles y ser de raza blanca. El sufragio universal no fue un logro feminista, fue un logro del Partido Laborista. Se dice que el feminismo logró que las mujeres tuvieran acceso a la educación. Falso. Desde tiempos antiguos hubo mujeres en el mundo académico, por ejemplo, Hipatia. Por otro lado, el acceso a la universidad nunca estuvo prohibido para la mujer por ninguna ley. Y hay casos documentados de mujeres graduadas, como la abogada Letizia Cosalini en el siglo XIII por la Universidad de Bolonia. Lo que pasa es que había universidades solo para mujeres, como el conglomerado de las 7 hermanas,
solo para hombres o mixtas, como la Universidad de Dublín. Se dice también que el feminismo logró el ingreso de la mujer al mundo laboral. Es falso. Las mujeres han trabajado desde siempre, pero comenzaron a hacerlo en gran medida desde la revolución industrial. Y la revolución industrial fue de finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. El feminismo organizado nació a finales del siglo XVIII. Al mismo tiempo, no fueron las mujeres las más discriminadas económicamente, sino los niños, que recibían una séptima parte del trabajo adulto. Una mujer, de hecho, encontraba cierta libertad e independencia al trabajar en fábricas, y la principal pobreza era en el ámbito rural. Por otro lado, tampoco fueron las mujeres las que más defendieron los derechos laborales, sino los hombres. Mientras en el Día de la Mujer se recuerda la lucha y muerte de solo algunas mujeres por sus propios beneficios laborales, muchos años antes, muchos hombres murieron para que ambos tuvieran beneficios y derechos básicos, y por eso se celebra hoy el Día del Trabajo. Se dice que el feminismo logró la libertad sexual femenina mediante los métodos de control de la natalidad. Eso también es falso. Por ejemplo, el condón masculino tiene cientos de años y hasta hay registros de una existencia de 12.000 años atrás. Métodos como el aborto mediante herbolaria lo practicaban mujeres mucho antes del año cero. Y la idea del control de la natalidad, incluido el aborto, fue inicialmente del maltusianismo, no del feminismo. Todo esto nos deja claro que el feminismo, aparte de adjudicarse luchas y derechos ajenas, ha atentado contra los derechos de otros. Muchas feministas estaban contra el voto negro. Intentaron banear el uso de los condones masculinos y el alcohol, además de incidir en actos vandálicos, como por ejemplo las sufragetas. En segundo lugar, la errónea lucha feminista de la actualidad. Se dice que hoy el feminismo lucha por la igualdad, equidad, liberación femenina, etc. Como si el actual estatus global de la mujer fuera como el de los esclavos negros de hace centenios, nada más lejos de la realidad. En casi todo el mundo, la mujer ha alcanzado los mismos derechos que el hombre, que incluso tiene privilegios como cuotas de género en políticas, trabajo, abusos exclusivos, leyes exclusivas como el feminicidio y en general menores penas carcelarias. El feminismo dice luchar contra todas formas de violencia contra la mujer, pero ¿esto realmente existe? ¿Existe la violencia contra la mujer? No. La ONU define la violencia contra la mujer como todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino, y actualmente no hay pruebas de que eso se dé en la realidad. Nadie mata a una mujer solo por ser mujer. ¿Qué hay del feminicidio? Bueno. Una pausa, Manuel, disculpa que interrumpo, y pauso el cronómetro. Es que están comentando que no se te escucha muy bien, entonces no sé si puedas de pronto ubicar el micrófono. ¿Me oyes ahora? Para que te escuchen bien. ¿Ahora? Pues yo por mi parte escucho bien, entonces okay. Continúo con el contenido. Ok, bien. ya. Bien, hablaré más fuerte. ¿Qué hay del feminicidio? ¿Realmente existe? Una definición básica es que sea la muerte de una mujer sola y exclusivamente por ser mujer. Y hasta ahora nadie ha probado que eso suceda. Si es que se toma la definición ad hoc de muchas legislaciones, eso no sirve, es ineficaz, dado que las leyes son simples ficciones. Y aquí lo que tenemos que ver es lo real, el elemento real. Si se lo define como la muerte de una mujer por motivos de género, primero sería menester probar la validez científica del término género, que acudir a disciplinas no científicas como las carreras sociohumanas, a menos que también se pruebe de antemano la cientificidad de estas carreras. Hasta lo que se sabe, la violencia tiene muchas causas, y ninguna de ellas es exclusiva a la pertenencia al sexo femenino. Relaciones de poder tipo dominancia, sumisión, honor, celo y demás se aplican a hombres y mujeres, y el número específico es totalmente irrelevante. ¿Mueren muchas mujeres? En realidad, 4 de cada 5 muertes al año son de hombres. Mucho sería muy subjetivo. Que los asesinatos de estos hombres son por hombres también, y que con eso el asunto son los muertos, no los asesinos. Eso, alegar eso sería cometer una falacia de peso rojo. O sería una forma de menospreciar muerte masculina, igual a decir, no importa la muerte de negros porque los matan otros negros, y eso no vale, es un despropósito. ¿Qué hay del patriarcado? Bueno, nadie ha probado la existencia de esta entelequia. Lo que sí se evidencia a través de la historia es la forma como sistemáticamente el hombre ha salvado y cuidado y dado su vida por las mujeres, niños y ancianos. Esta es una prueba del patriarcado y machismo. ¿El patriarcado también afecta a los hombres? Bueno,
y se supone que el patriarcado es un sistema que se supone beneficia a los hombres, les cuesta muchas vidas, no tiene sentido. Que el machismo es la causa de que no se alcance la sororidad, error. Hay estudios claros que muestran que las mujeres deshumanizan a otras mujeres atractivas para así justificar la agresión contra ellas. También hay estudios de que las mujeres usan el chisme como herramienta de competencia intersexual, siendo algo de origen biológico y por algo totalmente amoral. ¿Qué hay de un supuesto sexismo en la ciencia? También error. Los estudios a nivel mundial muestran que las mujeres son mejores empatizando y los hombres sistematizando, que los hombres se interesan más en las cosas y las mujeres en las personas. Y en países con mayor igualdad de género, las mujeres son menos en carreras de ciencia y tecnología. ¿Qué hay de los supuestos estereotipos de género? Sucede que muchos de ellos no son estereotipos, son expresiones normales, sanas y naturales de biología en acción. Por ejemplo, los niños juegan con pelotas y las niñas con muñecas, comprobado. Hay estudios con niños en etapa de presocialización respecto a su desarrollo cognitivo que muestran preferencias de juguetes según su sexo. Y esto, por ende, es de origen biológico. Que las mujeres se vistan para provocar a los hombres, comprobado. Hay varios estudios que prueban la correlación fuerte entre usar ropa de ciertos colores y exponer piel y la apertura al intercurso sexual. Calladita más bonita, comprobado. Estudios muestran que en el ser humano, al igual que en otros seres vivos, la hembra logra el acercamiento al macho, mostrándole que no es agresiva mediante una serie de comportamientos pseudo-infantiles, entre ellos estar calladito. También los hombres no lloran, comprobado. Un estudio muestra que la supresión emocional explícita permite inhibir la conectividad funcional de áreas que codifican los recuerdos y es capaz de mejorar el procesamiento de emociones negativas al reducir la actividad de la amígdala. Y podría seguir relatando errores en la lucha feminista, pero con estos bastan. Mucho de lo que se considera un malvado estereotipo machista, que en realidad es biología en acción, ideas infundadas y mucha ignorancia científica. Y para terminar, lo que hoy se considera búsqueda de igualdad, equidad, no es más que una búsqueda de privilegios a costa de una ostensible miseria. Tenemos, por ejemplo, campañas como el Me Too. La mujer hace denuncias públicas contra un hombre y su reputación se ve arruinada, sin siquiera necesidad de presentar pruebas. Además, se toma como violencia machista el hecho de solicitar pruebas de las acusaciones, echando ello de revictimización. Un minuto, Manuel, te queda un minuto. Hace por encima la presunción de inocencia masculina. Este tipo de campañas son de origen feminista y han causado graves daños a muchas familias, propiciando la muerte de muchos hombres. Entre ellos, la muerte de el joven argentino que se suicidó por el acoso generado por una denuncia falsa. El suicidio de Armando Vega Gil de Botellita de Jerez por una denuncia que nunca se sustentó. La defensa feminista de Nayel Galarza, que un colectivo feminista defendió diciendo muerte al macho no es solo una metáfora. Y bueno, es claro que el feminismo no es ni igualdad, ni equidad, ni nada de eso. Es una simple y llana miseria. Y es un error, es un enorme mal social que debe ser eliminado si realmente queremos un mundo más sano y mejor. Eso es todo. Ok, Manuel, muchas gracias. Entonces, en síntesis, te repito la pregunta. ¿El feminismo tiene futuro y está justificado para nuestros tiempos? De forma resumida. No tiene futuro, no tiene pasado y no debería tener presente. Ok, Manuel, muchas gracias. Entonces, iniciamos con la primera respuesta sobre el comentario de Manuel por parte de Gocho. Entonces, Gocho, cuando quieras. Ok, primero quisiera aclarar algo muy importante. Cuando tú hablas del el feminismo es se le suele decir una visión del feminismo como un monolito, la visión del feminismo como un monolito. Y es un error completamente. Como yo estaba diciendo, una teórica divide al feminismo en 5 partes. De esas 5 partes, por lo menos la parte activista son pequeños grupos, que será de 40, 50 personas, tal vez muchos en el mismo país, muchísimos en la misma ciudad y una infinidad en todo el mundo. Y ese es el punto, porque el feminismo como tal, si bien tiene ciertas bases teóricas que tampoco no es que se correspondan completamente y no es que sea exactamente el mismo, no es una sola cosa. Tú puedes decir que existen feministas misándricas, que sí existe el manifiesto SCUM, existe un montón de temas de que sí existían el feminismo misándrico, pero actualmente en este momento no existe. Que existan personas
que afirmen que los afiches que digan muerte al macho, el patriarcado vive, los machos mueren, cosas así, o sea, no, tampoco no es muy justificable porque no puedes tomar como algo de un grupo tan grande y diverso como el feminismo, unas palabras de un afiche de una marcha, porque mal o bien en esa marcha no es que van a decir exactamente lo que quieren como marcha, sino dicen los organizadores de la marcha y por qué piden la marcha y exactamente para qué va, y toda la gente que les va apoyando, porque son muchas personas, no necesariamente son del mismo pensamiento y de las personas que organizan la marcha, sino que mayormente son personas que les apoyan o hasta feministas que no tienen hasta cierto nivel conocimiento de exactamente de qué se trata. Eso ocurre en muchos tipos de movimientos sociales, por ejemplo, en el socialismo. Si tú vas a una marcha del Día del Trabajo, que también mencionaste tal vez por si acaso, del Día del Trabajo, tú puedes ir a la marcha y vas a ver de todo de carteles. Muerte a los ricos, muerte a esto, y no te das cuenta que, por ejemplo, el Marx nunca habló de muerte al rico. Marx nunca dijo matemos a los ricos y eso. Y es más la visión que tenemos del rico malvado y todo eso es de Hemingway. Entonces, no estamos diciendo que imagínate Scrooge de entonces el problema es ese, que nosotros tenemos que diferenciar el feminismo académico del feminismo activista, y el feminismo activista como movimiento social que busca ciertos cambios, y los afiches de las marchas, que si bien pueden ser ciertas cosas que algunas personas, la que escribió ese afiche, piensa, yo digo que tal vez alguno, ¿qué será? El 10%, 20% tal vez el 20% exagerando, sean realmente muerte al macho, pero hasta ahora no se han organizado matanzas a hombres, hasta ahora no se han organizado, hay grupos que no dejan entrar a hombres, sí, y lo considero hasta cierto punto respetable, pero hay muchos grupos que sí dejan entrar a hombres. Y ese es el punto, que el feminismo no es algo homogéneo, pueden tener diferentes tipos de visiones. Y ese es el punto, porque tú puedes decir cierto feminismo porque tiene ciertas características y piensas ciertas cosas, no tiene futuro. Y hasta te compro la idea. Y digo, tienes razón, cierto feminismo tal vez no debería existir, pero el feminismo en general y muchos grupos se han hecho mucho bien por la sociedad. Sí, por ejemplo, tú hablas de mujeres graduadas, mundo laboral, que los niños eran más discriminados y todo ese tipo de temas. Las mujeres graduadas y el mundo laboral, tú puedes decir, no era culpa del feminismo como tal, sino culpa de otro tipo de factores que ocurrieron en esa época. Sí, pero el feminismo plantea o sea, no solo es la parte académica, que sí empezaron los estudios feministas recién en las épocas ya en la que veían que las mujeres que eran amas de casa y así, o sea, el estudio feminista como tal, un poco más riguroso, estaban en la época que se daban cuenta que las mujeres que tenían un poco más o sea, que vivían en una clase media, eran tristes, y aunque tenían casa, aunque tenían un esposo que trabajaba, ellos solo tenían que cuidar a los hijos, y mantener la casa, y ellas eran mucho más tristes y tenían muchos problemas psicológicos, y se dieron cuenta de que había alguna razón por la que estaban descontentas. Y de ahí empieza todo un tipo de estudios que hablan de eso. Entonces, igual el mundo laboral, tú puedes decir que sí, no es culpa del feminismo completamente, había mujeres trabajando, había mujeres que se graduaban antes, pero nunca empezaron sistemáticamente a meter más mujeres y entrar como tal mujeres a la fuerza laboral y al mundo académico si no fuera por el feminismo. Antes existían, pero eran una minoría, que básicamente entraban por si acaso. Por ejemplo, había no sé si sabes, un personaje histórico de mi país, se llama Eugenio Espejo. Él entró fingiendo su nombre porque él no era Eugenio Espejo, era Eugenio Chusik. Él cambió su apellido y cambió un montón de parte de su historia para poder entrar a la universidad y estudiar. Podemos hablar de que no había indigenismo porque o sea, no había discriminación a los indígenas porque Eugenio Espejo pudo entrar a estudiar. No, porque aunque él pudo entrar a estudiar y fue muy inteligente, hizo un montón de cosas para el mundo y para la cultura, aún así había discriminación a los indígenas, y aún así muchos indígenas sistemáticamente no les dejaban entrar. Ese es el punto. Igual el mundo laboral, entraron por una necesidad, no entraron porque ellas era su parte de la sociedad para trabajar.
en la revolución industrial ellas entraron más por el hecho de que los hombres estaban en la guerra y no había nadie más que trabaje, entonces tenían que entrar, o si no, cerrar las empresas, y no podían permitirse eso los empresarios en Estados Unidos y en otros países. Por eso es que necesitaban que las mujeres entren. De hecho, ocurrió lo contrario. Cuando volvieron las personas de la guerra, volvía lo mismo, y muy pocas mujeres quedaron trabajando y la mayoría fueron despedidas y se quedaron a cuidar de la casa, a cuidar de los niños y de nuevo a sus roles sociales establecidos por la sociedad. El Día del Trabajo, hombres, sí, encargados del trabajo, de igualdad del trabajo y todo eso, fueron en general los socialistas, un poco no tanto, más los sindicalistas por ahí, pero sí, después, y también el voto negro y todo eso. El feminismo como tal fue algo solo de mujeres blancas y europeas o estadounidenses, es verdad, pero por eso existe el feminismo interseccional. Por eso en este momento se empieza a estudiar cómo tú puedes que seas, yo que sé, una mujer blanca y rica, pero hay alguien que es un hombre negro, pero es pobre. Y entonces el problema es ese, que probablemente esté mucho mejor la mujer blanca y rica que la persona negra y pobre, el hombre negro y pobre. Y ese es el punto, que no solo existe, que no se le puede estudiar al feminismo solito, no se le puede estudiar solamente al feminismo, sino que se lo tiene que estudiar cómo interaccionan con otros factores sociales, por ejemplo, la raza, la situación socioeconómica y todo tipo de temas, y ahí eso se mete el feminismo interseccional, y eso es algo también muy importante. Una cosa que quiero un poco más prestar atención, la violencia contra la mujer y los femicidios. Cuando dicen la violencia contra la mujer, por ser mujer, no se refieren al hecho de que, por ejemplo, yo soy un psicópata que solo mata a mujeres, o algunos asesinos en serie que solo matan a mujeres. No se refiere a eso, sino se refiere a que mueren por razones sociales, a que mueren por razones de género, por problemas de género. Por ejemplo, el ejemplo clásico, y me parece que está en todas las legislaciones, la violencia y asesinato de las mujeres por sus parejas. Eso existe. Los hombres tienen una cierta predisposición a los celos, ¿cómo podríamos decirlo? A ser posesivos, y de ahí sale la violencia. Y así se explica de que hay mujeres que son asesinadas por sus parejas, o por, yo que sé, familiares o gente cercana que se supone que no deberían matarlas. Y ese es el punto. Yo no estoy de acuerdo con las legislaciones y cómo está definido legalmente el femicidio, porque generaliza mucho, pero la verdad es que no se me ocurrió una mejor forma de definir femicidio, y es un tema que es tan importante que se necesita establecer, tratar de definirlo para tratar de estudiarlo, y tener una definición, así sea mala, y es un inicio. Probablemente puedan estudiar a futuro y probablemente podamos tener una mejor definición y podamos un poco profundizar el tema, pero fuera de eso, yo estoy de acuerdo con que existen los femicidios, o sea, como legal, como un aspecto legal. No estoy de acuerdo mucho con la definición, pero entiendo la importancia. Existe la violencia contra la mujer porque existen problemas de género que generan violencia y que generan asesinato. Obviamente los hombres son más asesinados en general, en problemas generales, así como los hombres también son los asesinos generalmente. Ese es el problema, porque una parte de nuestros roles de género como hombres es ser violentos, y eso es peligroso. Ahí también entra el masculinismo tóxico, no me acuerdo cómo se llama, y eso también es un tema importante para hablar, porque es una parte de la autocrítica que tendríamos que hacer los hombres para mejorar nuestra masculinidad. Y también, y termino, ya, muchas gracias. Ok, Manuel, cuando quieras. Manuel. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Ya? Ahora okay, sí. Entonces, comienzo. Bien, sobre tu primera parte de la exposición, no tengo mucho que decir porque me parece que no hay un argumento sólido ahí. Creo que presupones que existe el patriarcado, que la sociedad es sexista, pero no veo ninguna prueba de ello, y sinceramente no veo que aportes argumentos en ese sentido. Asumes que las ciencias sociales son ciencias, pero no lo pruebas. Actualmente solamente la distinción moderna de ciencias es básica y dual. Tenemos ciencias básicas, que son 4 grandes,
matemática, física, química y biología. Y las otras que son ciencias aplicadas, que son las hijas de estas ciencias, por derecho o por adopción. Por ejemplo, medicina es hija de la biología, psicología, que en un momento fue tratado de la filosofía y que ahora es una ciencia de la salud y ha tomado como ciencia madre la biología. Asumir que las ciencias sociales son ciencias que requieren una enorme carga de pruebas y mientras no se sustente, sería erróneo considerarlo así. Ahora, por ejemplo, dice que una teórica feminista divide el feminismo en 4. Eso es totalmente irrelevante. Es solamente una opinión de una hija de vecina, sinceramente. Porque estoy casi seguro que se trata de una teórica social. Y mientras no se pruebe que esa profesión y esa profesional es una científica, estamos hablando de una profesional no científica. Y por ende su opinión carece del mismo peso que una científica y que una ciencia principalmente. Dice que las mujeres solo tenían que cuidar a los hijos, claro, pero los hombres morían más en todos sentidos. Si eso no te parece más triste, no sé qué lo sea. Y dice que las mujeres entraron sistemáticamente al trabajo, al feminismo, no, entraron más por la revolución industrial. De hecho, hay gráficos que muestran que el aumento de mujeres en el plano laboral se debe a la revolución industrial. Antes no se tienen datos fiables. Y recordemos que la revolución industrial fue entre finales del siglo XVII, no, finales de 1700 y comienzos de 1800. Y el feminismo fue entre finales de 1800 y comienzos de 1900. No tienen nada que ver. Este feminismo interseccional, ok, mujeres blancas, mujeres negras, ¿es necesaria tanta especificación? Sinceramente, hasta para suficiente no hay por qué tomar eso en serio. Hombres tendientes a la violencia, otro error. Los hombres y mujeres tienen la misma tendencia a la violencia. De hecho, las mujeres son más violentas que los hombres en relaciones de pareja y en general. La única diferencia es que la mujer ejerce violencia física leve a moderada y violencia psicológica en gran medida. Y los hombres ejercen violencia física grave. Y eso puede encontrarse en muchos metaestudios. El más conocido es el metaestudio PASC, que en el que revisa más de 1000 estudios al respecto. Ahora, dice que existen problemas de género. Eso es asumir la validez del término género para explicar algo. De hecho, esto podría considerarse una falacia lógica de demostración circular o incluso de petición de principios. Hay que hilar un poco fino ahí. Ser violento es un rol de hombre, pues eso no se aprobó tampoco. El hombre tiene más testosterona, 10 veces más testosterona que la mujer. Es obvio que sea más dado a la violencia grave, contundente, pero eso no constituye un rol en sí. Y si lo constituyera, solo probaría que eso es algo biológico y por ende amoral, y por ende no se puede juzgar moralmente. Y la masculinidad tóxica es una asunción que carece de toda prueba posible. Dices que lo de muerte al macho es sobre feministas radicales y que no se puede generalizar. Hay un error. Las radicales siguen las mismas premisas feministas que todas las demás. Asume que existe el patriarcado, machismo, masculinidad tóxica y una opresión sistemática de la mujer por ser mujer, y combaten eso. Y la forma puede ser diferente, pero el fondo es el mismo, igual que las sufragistas y las sufraguetas. Ambas son feministas, todas son feministas, y pretender hablar de verdaderas y falsas feministas es cometer una falacia de ningún verdadero escocés. Que habían pocas mujeres tal vez en las universidades por un sistema posiblemente patriarcal. Esa idea que tiene implícitamente no se sostiene con la realidad, porque en ningún lugar en el mundo, en ninguna época, hubo ninguna prohibición explícita en leyes o reglamentos para que una mujer se eduque, jamás. Esto no es discriminación contra la mujer de ninguna forma. Que el feminismo de repente logró que digamos, trabajos estereotípicamente masculinos fueran desempeñados por mujeres o que no se discriminara a las mujeres en estos trabajos. Bueno, desde siempre las mujeres han podido entrar a todas las áreas laborales. El hecho de que sean menos
no tiene nada que ver. Marie Curie, por ejemplo, fue un premio Nobel en su área sin que el espíritu de su época pudiera impedírselo. George Sand, por ejemplo, se vestía de hombre para ejercer la música, y George Sand era pareja de Frédéric Chopin, y todos sabían que era una mujer vestida de hombre. ¿No le impidió eso? Nada. Que el feminicidio no es que maten a una mujer solo por el sexo femenino o similar. Bueno, se ha expuesto claramente que o es por eso o es por otra cosa. Así que ahí tampoco hay posibilidad de rectificación alguna. He expuesto el escenario donde solo es por ser mujer, por ser hembra, y donde es por otras razones, sin importar cuáles sean. Y en este caso, por ese nivel de abstracción, abarca todos los significados posibles que le puedas dar a feminicidio, por lo que pensar que mi expresión es cerrada es un error. Y bueno, ¿por qué deberíamos tomar la definición legal de feminicidio? No tenemos por qué hacerlo. Hay que recordar que las leyes son solo ficciones sociales hechas por hijos de vecinos llamados congresistas, y que estos no tienen ninguna mayor especificación en los temas que van a legislar a priori. Simplemente hacen las leyes que mejor les parezca, y si estas chocan con sus propios intereses, simplemente cambian lo que los regula, cambian la constitución y siguen haciendo leyes. Las leyes son parte de un esquema social humano, y que no se puede usar como referente para mejorar la sociedad, lo bueno y lo malo. Hay que recordar que las leyes pueden ser, pueden ser buenas, malas, válidas o inválidas, pero las leyes no son una guía moral ni una guía de lo mejor que se puede hacer. Son solo una expresión de lo que quieren los congresistas. Eso es todo por mi parte. Ok, Manuel, muchas gracias. Entonces, vamos a reiniciar el cronómetro y le corresponde a Gocho cuando quiera. Ok, igual me está faltando bastante tiempo para explicar de todo. Por ejemplo, tú estás literalmente negando todas las ciencias sociales de que son válidas como ciencias. Yo acepto de que tienen problemas metodológicos, yo acepto de que tienen problemas en su estructuración, tal vez hasta de marcación científica, lo acepto, pero a decir no son válidas como ciencias, y yo no pienso aceptar ninguna clasificación, ninguna definición, ningún tipo de apreciación científica, es un poco, yo qué sé, arrogante, tal vez un poco. Yo no quiero insultarte de nada, pero no puedes negar una ciencia tal como así, porque claro, tú me dices, no hay ninguna evidencia, pero no estamos en un debate ahorita sobre si las ciencias sociales son ciencias o no son ciencias. Tal vez yo no soy el mejor para explicar de eso, porque como te digo, yo no estudio ciencias sociales. Ese es el problema. El problema es que al menos tienes que entender que hay una metodología científica. No es exactamente igual como en las ciencias duras, porque claro, no es lo mismo estudiar un fenómeno físico, que es un poco más, no digo que es más fácil de estudiar, pero es mucho más fácil de marcarlo y de estudiarlo como tal, como ahí está el fenómeno físico y el estudio. A las personas es mucho más complicado estudiarlas. Por ende, va a ser mucho más diferente la forma en la que se estudia. Existe una variación del método científico que usan las ciencias sociales. Es método científico, sí, pero es una variación utilizada para los fines de ellos, porque ellos tienen un montón de problemas. Por ejemplo, no pueden estudiar directamente a las personas, porque cuando tú sientes que te están estudiando, no te vas a comportar igual. O sientes de qué se trata el experimento, no te vas a comportar igual, y eso es un problema. Eso no es raro en la ciencia. En la biología mismo ocurre eso. En la biología es una ciencia, por una parte experimental, en la parte, yo que sé, biología celular, biología molecular, pero también es una ciencia histórica. La biología es una ciencia histórica y se estudia como ciencia histórica, y no tiene exactamente la misma metodología que las ciencias experimentales como tal. Se basa en ciertas especulaciones, en ciertas hipótesis que puede que no sean completamente probadas. Son teorías que se mantienen por bastante tiempo y no necesariamente se van a demostrar, sino son la forma en la que se adapta el método científico para los diferentes fenómenos. Porque no es lo mismo estudiar, yo que sé, un balazo y ver cómo se va moviendo la bala, o yo que sé, un movimiento parabólico, o yo que sé, la mitosis,
o el comportamiento de los monos, o el comportamiento de nosotros, o cómo nosotros nos relacionamos con las demás cosas, y peor, hablando temas tan complicados como la globalización, como la modernidad, la posmodernidad y todo ese tipo de temas, son temas increíblemente complejos. Ellos tienen que hacerse ochos, hacerse muchos de ellos para poder estudiar ese tipo de temas. Por eso es que hay feministas, personas que estudian la parte desde lo socioeconómico, de parte que estudian desde lo racial, que no es raza, o sea, más diría desde lo étnico, y eso es importante. Por ejemplo, una prueba de que hay género, por ejemplo, te puedo dar una prueba de que hay género, podría ser, me parece que se llama etnosexualidad, el punto de que en algunas otras etnias no existen solo la distinción hombre-mujer, y eso es, de hecho, la razón por la que muchas feministas tienen como teoría de que el feminismo es solo una construcción social, y yo estoy en desacuerdo, pero ellas se sostenían de este modo, decían, hay distintas culturas, distintas etnias. Por ejemplo, los filipinos me parece que tenían 5, otros tenían más, tenían 7, obviamente como intermedios, por ejemplo, masculino, femenino, neutro, y unos en medio de ellos. Y igual existe el doble alma, doble soul, algo así, de los nativos americanos. Igual había unos en México, en los nativos americanos de México, y ese es el punto, porque es verdad, nosotros tenemos un dimorfismo sexual, nacemos hombres, nacemos mujeres en el lado sexual, eso completamente de acuerdo. El punto de eso es que no es todo eso. ¿Te acuerdas lo que te explicaba al principio, de que a los animales que viven en cautiverio, tú les pones en otro lado y no funcionan igual? Es eso mismo. El punto no es solo la parte biológica en la que naces, no es biología en acción como tal, es ecología en acción. Y ese es el punto, ecología en acción. Y la ecología ya no estudia solo al animal como tal, estudia a las relaciones de los animales. Es una especie de protosociología, si lo quieres llamar. Y ese es el punto. Tú haces una distinción muy clara, ciencias básicas, ciencias experimentales y las otras que son humanidades. No existe esa diferenciación realmente, es una diferenciación artificial hecha por nosotros mismos, que en nuestra gran, digamos, insensatez, tratamos de clasificar la ciencia según qué tanta matemática tienen, que es verdad, es útil la matemática. Los modelos matemáticos de la biología fueron los que la salvaron y lo que en el siglo XX les pusieron junto a la química y a la física. Entonces, no podemos esperar de que ese tipo de modelos existan en las ciencias sociales completamente. Existen muchas explicaciones, existen muchos metarrelatos, existen muchas explicaciones un poco más, digamos, humanas. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la humanidad. Tú puedes negarle su mérito científico desde tu parte, pero no es tanto así. Por ejemplo, Mario Bunge, él es epistemólogo, él es físico, él reconoce las ciencias sociales como ciencias. Y tiene sus criterios. Como digo, no puedo yo en este momento debatir contigo si es o no ciencia como tal, porque nos alargaríamos demasiado. Por ejemplo, el estereotipos naturales. Tú hablas de que los estereotipos son naturales y como te estoy diciendo, no es tan así. Existen estereotipos. Yo pienso que una parte de la psicología, una parte de la biología te hace tener una tendencia a ciertos estereotipos, y eso es verdad. Nunca va a haber más transexuales que cisgéneros. Jamás, siempre van a haber más personas que se sienten identificados con el género que deberían tener. Por ejemplo, yo soy cis, yo me he visto como hombre y soy hombre y no hay ningún problema con eso. Y ese es el punto, somos mayoría, pero hay una minoría que no podemos negar. Como digo, en otras etnias ellos eran reconocidos como otros géneros. Por ejemplo, lo de los colores, que dices que algunos niños tienen una tendencia a más colores. Eso es algo medio curioso, porque históricamente el azul y el rojo no fueron de hombre y mujer. De hecho, antes, me parece que hace como 50 años era lo contrario. Nosotros éramos el rojo y las mujeres eran el azul, porque rojo sangre y azul un poco más como pacífico y todo ese tipo de cosas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Puede que haya ciertas cosas psicológicas que nos hagan tener una tendencia a ciertos comportamientos. Pero de eso a decir que el género es biología en acción, es un error increíblemente grande. Y eso yo pienso que deberíamos tenerlo muy en cuenta. Tú hablas de las tendencias de violencia, de que nosotros no tenemos una tendencia de violencia más así. Acepto tu aclaración. Es verdad, existe violencia tanto de un lado como de otro, pero yo estoy hablando de violencia de género. Y dejo una cosa clarita, existe violencia de género tanto de hombres para mujeres como de mujeres para hombres. Existe violencia de género porque es violencia en el sentido de las diferencias sociales que tenemos como género. Por ejemplo, si yo camino por la calle y me asaltan,
y el ladrón viene y me golpea, es violencia. Y no digo que no sea malo, y no digo que no deberíamos preocuparnos, o no digo que me interese menos. De hecho, en ese caso me interesa mucho porque me están robando. El punto es que es un fenómeno diferente al que estudian las feministas. Estamos hablando de feminismo. El feminismo estudia los problemas sociales, pero basados en el género. Y ese es el punto. A las feministas les importa mucho la delincuencia, les importa mucho la drogadicción, les importa mucho problemas socioeconómicos que pueden generar delincuencia y drogadicción, pero ellas estudian y se enfocan solamente en esa parte del género. No es que no les importe, sino que es su campo, tanto como activistas como académicas, que tú dices, no tiene mérito el análisis que tienes entre diferentes y estoy haciendo ningún escocés. Pero no es verdad. Yo no estoy diciendo que exista un feminismo real y un feminismo falso. Yo estoy diciendo que existen tipos de feminismo. Es más, tú puedes ponerles en una mesa a una feminista radical y una, por ejemplo, le dicen TERFs, trans, o sea, que no les aceptan a los trans, y a una feminista que sí les acepta a los trans. Y les pones a hablar sobre el género, ellos van a tener unas perspectivas completamente diferentes. De hecho, tu idea del género, de que no, que es algo completamente biológico, están completamente de acuerdo las feministas que son trans, no, las TERFs. Entonces, ellas estarían completamente de acuerdo contigo sobre el género. Hasta es más, ellos tienen una perspectiva muy biologista de ese tema. Y eso sería algo muy interesante de mencionar, pero tal vez en otro debate. Y ese es el punto de que estoy diciendo. El feminismo es un campo increíblemente amplio de estudios. Tú puedes decir que sean válidos o no sean válidos, es tu punto, pero te estoy diciendo que no es completamente la perspectiva de la ciencia, ni tiene unas bases realmente, porque hay académicos que aceptan a las ciencias sociales como ciencia, obviamente como una ciencia en desarrollo, como una ciencia que necesita tener cierto tipo de apoyo todavía y de una cierta evolución, pero fuera de eso, yo pienso que el feminismo existe y existen los problemas sociales. Si tú quieres estudiar un problema social, tú no tienes otra alternativa que utilizar feminismo. Si tú quieres estudiar un problema en la sociedad que se refiere a hombres y mujeres, tú vas a estudiar con feminismo, si no quieres, porque es la única metodología posible que puedes tener. Y ese es el punto. Tiempo, ok. Entonces queda la última respuesta de Manuel antes de pasar a la serie de preguntas. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, entonces comenzaré ahora. Bien, comenzamos. Mira, tú dices que hay arrogancia de mi parte, pues te digo que no lo hay. Mira, si es que se ponen pruebas de la cientificidad de las ciencias sociales, lo acepto sin ningún problema, pero bueno, yo estoy en el ámbito científico, así que no puedo aceptar la cientificidad de algo si no hay pruebas y evidencias de ello. Y bueno, claro que cada ciencia tiene su propia metodología, pero la diferencia de metodología no hace que algo sea ciencia solo por tener una metodología diferente, sino podríamos con esa misma lógica decir que la parapsicología es una ciencia solo porque tiene un método diferente, y eso no es así. Perdón, pero eso no tiene sentido. Sí, la biología actualmente es una ciencia, pero hubo un momento en el que no lo fue. La biología se convirtió en ciencia cuando surgió la teoría de la evolución. Tal como dice el dicho, nada tiene sentido en la biología sino a la luz de la evolución. Y es desde ese momento que se la considera una ciencia. Y la teoría de sistemas le da un armazón matemático muy fuerte a esa ciencia. Ahora, tú dices que una prueba de que existe el género es la etnosexualidad, que hay una división de hombres y mujeres, perfecto, pero acá sinceramente eso no significa nada, porque acá lo que tenemos claro es que tenemos una campana de Gauss, donde la inmensa mayoría es lo que las feministas llaman cisgénero. Lo demás, sinceramente, son una irrelevancia estadística que no tiene sentido considerar como algo representativo y de igual importancia que... Habla un poquito más fuerte, Manuel, gracias. Ok, dice que la etnosexualidad es una prueba de que existen géneros, pero esos son minucias estadísticas, sinceramente son irrelevancias estadísticas y como tal deben ser considerados. Suena feo, suena duro, pero es matemáticamente correcto. Y no se puede tomar una irrelevancia estadística
para intentar ponerla al mismo nivel de la enorme cantidad de personas en una campana gaussiana. Eso es un mal uso de la ciencia y la matemática. Hacemos hombres y mujeres a nivel sexual, perfecto, coincidimos, pero hay que recordar que el hombre es un ser biopsicosocial y la parte biológica ocupa el 49% de nuestro ser, y eso ha sido comprobado en metaestudios con gemelos. Así que solamente queda el 51% para lo psicosocial, así que somos más biología que cualquier otra cosa. Toda diferenciación de ciencias es obviamente hecha por seres humanos. Eso no elimina la validez de dicha clasificación. Y en este caso, la clasificación que yo di es la que se usa actualmente en el mundo académico, así que sobre eso no puedo hacer nada. La alusión a Mario Bunge, sinceramente, me parece un simple ad verecundiam. No voy a perder más tiempo en eso. Lo que considere sobre los estereotipos, o lo que yo considere, no es relevante. Lo único relevante es lo que dice la evidencia. Y la evidencia muestra que, como he puesto ahí y tengo todas las referencias, todos los estudios que yo puedo yo poner, existe una base biológica para esos estereotipos, así que no son malvados estereotipos marxistas, son cosas de biología en acción. Lo del color rojo o azul que mencionas va en línea con lo que yo mencioné. Hay pruebas de que las hembras de las especies sexuadas usan el rojo como forma de atracción sexual, así como también usan otros colores, otros animales para advertir peligro o toxicidad. Especificar violencia de género es presuponer que existe el género, que esa clasificación es válida y útil, pero no hay pruebas de ello. Se presupone que realmente existen problemas basados en el género, o mejor dicho, problemas propios de la mujer, pero tampoco hay motivo para considerar ello, que el problema sea sola y exclusivamente por ser mujer. Dos problemas. La violencia tiene una causa multifactorial que en criminalística se conoce como MICE. Los que gusten pueden googlearlo y verán que es multifactorial, y reducir eso a solamente dinámicas sexuales es un gravísimo error. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con que el sexo sea algo biológico. Lo que yo digo es que el género no existe. Lo mejor que podemos hacer es de repente llamarlo algo así como personalidad sexual. Y bueno, da igual que ciertos académicos acepten el feminismo y las ciencias sociales como válidas. La ciencia no va de personas, va de investigaciones y pruebas. Y eso es lo único a lo que debemos atenernos. Sé que esto no es un debate formal, así tipo Parlamento Británico o de otros tipos, pero aún así siempre debemos tener una base sólida en ciencias para hablar sobre estos temas. Y eso es básico en la discusión de estos temas porque son de gran importancia para la sociedad. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ok, Manuel, muchas gracias a los dos. Entonces, damos paso a las preguntas. 3 preguntas cada uno, pero va a ser turnada. Una pregunta a Gocho, una pregunta a Manuel. Ok, entonces empezamos con Gocho. Ok, mi pregunta es esta. ¿Cómo planeas que la humanidad estudie y resuelva problemas sociales sin feminismo y, aparte, sin ciencias sociales? Bueno, es bastante sencillo. El feminismo no se ha probado como un tópico científico, así que de antemano no es necesario tomarlo eso como una forma de resolver cualquier problema social. Lo que sabemos es que existen dinámicas sociales que son básicamente un envoltorio de biología y psicología, y por ende debemos comenzar a resolver estos problemas desde la parte biológica y la parte psicológica, porque la parte social es solamente biología en acción. Uno puede ayudarse con modelos matemáticos que ya se usan en maestrías en matemáticas y en informática, como es la dinámica de sistemas, modelamiento multiagente, simulación de agentes, etcétera. Y de hecho eso es lo que está haciendo que la sociología actualmente pase de una protociencia a una semiciencia. Se está formando el campo de la sociología computacional, y eso está haciendo que la sociología tenga realmente posibilidad de dar aportes útiles a la ciencia y de resolver
problemas. No se necesita feminismo, se necesita ciencia, se necesita evidencia, se necesita cosas concretas, no ideologías. Ok, ¿eso es todo? Sigo con mi pregunta, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, O si bien. quieres le cedemos el turno a una pregunta de Manuel, turnado, como quieran. No, es una pregunta, tranquilo. Ok, bueno, entonces es una pregunta tú y una pregunta yo por lo que estoy entendiendo. Entonces voy con mi pregunta. ¿Has considerado la posibilidad de apoyar la igualdad, la equidad o la libertad de la mujer sin tener que adherir al feminismo? Si te puedes explicar un poco al respecto, mejor. Ok, mira, es algo que he visto que tú haces. Tú hablas un poco de igualdad, tú te enfocas mucho en los temas de igualdad, y yo he visto que algunos de tus publicaciones hasta tienen un poco de sentido. El problema de eso es que no tienes toda la perspectiva. Al no ver, primero, no reconocer a las ciencias sociales, no reconocer al feminismo, te está cerrando a mucho de la información. Y al no ver todos los problemas y toda la extensión del problema en la igualdad que tú generarías y la visión que tienes de igualdad sería incompleta. Y eso es algo que me parece que en algunas partes yo te he dicho, que tú no tienes la visión completa de la realidad, porque tú dices, tienen con que sean iguales, por ejemplo, legalmente ya es que son iguales, y no es verdad. Es más, he dado ejemplos en el que personas siendo iguales legalmente, aún así tienen problemas sociales y tienen problemas dentro de la forma que se diferencian ellos, eh, eh, que siguen existiendo, aún siendo iguales legalmente. Por ejemplo, cuando se destruyó el apartheid en muchas partes del mundo, cuando se destruyó esa racialización que había entre las personas, se destruyó legalmente. Y pasó un poco más y se destruyeron casi todas las leyes que eran racistas. Por ejemplo, no dejando a las personas de color vivir en ciertos barrios y así. O darles la libertad a bancos de discriminar a las personas de color y no darles, yo que sé, préstamos y así por ser de personas de color. Y aún cuando se terminaron esas leyes y en el papel, como tú dices, las leyes son solo ficciones, aún cuando en las leyes no existe existe desigualdad en las leyes, existen problemas sociales de desigualdad que probablemente aún no se resuelvan. Y ese es un problema. Una cosa, quiero hacer unas declaraciones. La criminalística es una ciencia social. Claro que se basa muchísimo en la biología, se basa muchísimo en la física, pero como tal es una ciencia social. Tiene su metodología, como te digo, cada metodología se basa en cada metodología de la ciencia, o sea, cada método científico se basa diferenciándose a los diferentes tipos de fenómenos que existen. No existen solo los fenómenos físicos puros, sino la criminalística estudia también un poco la mente de las personas, estudia fenómenos sociales, estudia fenómenos naturales y estudia todo tipo de cosas. Por eso yo digo, la criminalística es una ciencia social, principalmente, porque puede tener mucho de biología, pero es ciencia social. Otra cosa, tú hablas de ideología. Yo he escrito sobre ideología algunas veces, es más, yo me he considerado a mí mismo un ideólogo, y eso es lo que yo siempre digo, no hay que tenerle miedo a las palabras. Ideología no es nada malo. Una ideología tiene mucha validez cuando tiene un sustento científico. Si no tiene sustento científico, entonces es una ideología que no tiene sustento científico. Pero si tú dices ideología como sinónimo de sin sustento científico, o como sinónimo de, yo qué sé, de mentira o de engaño, o hasta, no tú, pero he visto gente que ha utilizado esa palabra como sinónimo de mentira, y no es verdad. Ideología puede tener, por ejemplo, el ecologismo. El ecologismo es una ideología que aparece de la ecología. La ecología es la ciencia y el ecologismo es la ideología de esa parte de la ciencia. Pero hay ecologistas que no son científicos. Por ejemplo, ahorita Greenpeace, que están negándose a los transgénicos y un montón de temas que tienen una posición muy anticientífica. Pero existen grupos ecologistas que son científicos. O sea, esa es la diferenciación. Aparte de eso, aparte de eso, la verdad es que me parece muy complicado hacer un debate cuando tú no aceptas ninguna de mis explicaciones sobre el feminismo y sobre las ciencias sociales, y tendría que yo primero demostrarte el feminismo y las ciencias sociales. No tengo tiempo para hacer eso, y además yo no soy el indicado para eso. Podría conseguirte a alguien que estudie ciencias sociales, sociología, ciencias políticas o algo por el estilo,
para que debatas con él y que te expliques cuál es el fundamento teórico exacto de las ciencias sociales y del feminismo para eso, pero yo no soy esa persona. Mi pregunta sería, ¿existe un orden social, no necesariamente como hace 2000 años, pero que manifiesta un desbalance de poder entre hombres y de mujeres? O sea, te repito, existe un orden social, no necesariamente como hace 2000 años, pero que manifiesta un desbalance de poder entre hombres y mujeres en la actualidad. ¿Ya se oye? Sí. Ya, existe, pero no de forma única. En algunos momentos, en algunos estratos de la sociedad, en algunas funciones y roles, hay una desigualdad entre hombres y mujeres, pero a veces favorece a mujeres y a veces favorece a hombres. Actualmente lo que veo es que favorece más a mujeres por los privilegios que han alcanzado. Por ejemplo, cuotas de género en transporte público, en, en trabajos, en puestos políticos, eliminando totalmente la meritocracia en muchos casos. Pero eso no es relevante, no es importante en absoluto, porque no es esperable, lógicamente, ni científicamente, ni por ninguna parte, que deban ser exactamente iguales hombres y mujeres. Biológicamente no lo son, psicológicamente tampoco, porque esperar que lo sean socialmente no tiene ningún sentido. Es normal que en algunas ocasiones hombres tengan preponderancia sobre mujeres y mujeres sobre hombres en otras. Por ejemplo, en trabajos en ingeniería y todo lo que es STEM, hay una preponderancia de hombres. En trabajos sobre, sobre labores de cuidado, digamos psicología, digamos enfermería, es normal que las mujeres sobrepasen a los hombres. Y es normal que inclusive como grupo tenga mayores beneficios. Eso es totalmente esperable, no es nada malo y no tiene por qué eliminarse. Solamente quería hacer una acotación sobre lo último que dijiste y bueno, conversar con un profesional en áreas sociohumanas no serviría porque sería presuponer que su carrera es una ciencia y eso es justamente lo que se tiene que probar. Eso sería una petición de principio que es inaceptable. Primero tiene que probarse que esa carrera es científica para poder aceptar sus presupuestos como científicos. Antes no. Eso sería un proceder falaz enorme. Así que por ahí cuidado. Y bueno, Greenpeace, tacharlos de ecologistas es demasiado, es totalmente exagerado. Es un grupo de fanáticos para muchas cosas que saben muy poco sobre ecología y sobre animales. Muchos de sus videos, por ejemplo, tratan de exponer maltrato en las granjas de pollos, pero todo veterinario y todo especialista en animales sabe que un ave que está estresada no produce, se puede cortar las plumas, puede cometer autofagia y no es productiva. Pensar que realmente granjas de pollos alrededor del mundo tengan esas condiciones como regla general no tiene sentido. Hormonía pollos y todo eso, o sea, estas son cosas pseudocientíficas que no tienen ninguna validez y que al igual que las funciones feministas no deben ser tomadas en cuenta hasta que aporten pruebas científicas a su favor. El proceder científico es claro, pruebas y evidencias, no opiniones, no pareceres personales, no sentimientos interiores, no algo así como si no querés respeta, no, la ciencia no trabaja así. Ahora supongo Ok, que... la segunda pregunta de Manuel. Bien, mi segunda pregunta, ¿cómo crees que podrían mejorar las relaciones entre mujeres y hombres para alcanzar una mejor sociedad? Una pregunta muy complicada, sobre todo porque dices relaciones entre mujeres y hombres. Algo que me gusta mucho y me he olvidado de decir es como tu posición. Yo considero a esa posición que tienes, al menos ciertos argumentos, como una especie de feminismo, verás. El masculinismo, le digo, es una especie como de feminismo, porque
se enfoca en problemas sociales que tiene el hombre. Por ejemplo, un problema social que siempre escucho repetir es aquí tengo anotado, la custodia legal. La custodia legal es un problema social que afecta de una forma diferente a los hombres y a las mujeres. Tú sabes que a las mujeres normalmente son a quienes les dan la custodia y por ende son a quienes les dan los hombres son los que les tienen que dar el pago por la manutención de los hijos, y eso es un problema social. Hay casos en los que los hombres no pueden pagarlo, hay casos en los que los hombres van a la cárcel, y si bien es su obligación, no se entiende por qué es solo el punto de la mujer que tiene que tener la manutención y el punto de la mujer que tiene que tener la custodia, ¿por qué no el hombre? Eso es un problema social. Y yo he visto muchos hombres, me parece que tú también, y algunos que yo he visto por ahí que se quejan del feminismo, que se quejan de ese problema. Y dicen, sí, es injusto. Es injusto porque los hombres también deberían poder tener la custodia legal si es que el hijo se lleva más con el padre, si es que la madre no es tan buena madre, pero normalmente tú vas a un juzgado y te dicen, no, madre tiene, digamos, una como superioridad en ese rol, y por ende es eso, y eso es un problema de género. Y el quejarse de ese problema, y probablemente en un futuro que se estudie dentro del feminismo, sería algo importante. Es algo que yo le veo muy importante. El punto de llevarse bien entre hombres y mujeres sería tratar de eliminar todas las cosas que les separan dentro de poder, porque tú sabes que como tal se pueden llevar bien. Tú sabes que en el patriarcado se pueden llevar bien, porque las mujeres no son realmente las que son más afectadas en el patriarcado, porque son objetos, pero son objetos cuidados. Les tratan como objetos, tienen su parte como objetos, sufren de cierta depresión, como les estoy explicando de esas investigaciones de hace muchos años de la depresión de las mujeres que vivían en una clase media acomodada, y es verdad, pero eran cuidadas, tenían comida, tenían casa. En una sociedad patriarcal, hombres tienen igual muchas desventajas, porque como ellos tienen que desenvolverse en la parte física, hay ganadores y perdedores. Hay gente que tiene unas vidas muy crudas por el mismo patriarcado. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta todos, que el patriarcado no solo es algo que afecta a las mujeres y los hombres son siempre beneficiados, para nada. De hecho, en la parte del feminismo interseccional, vemos que a veces ocurre lo contrario. Como digo, hay una mujer que es blanca y rica y un hombre que es pobre y negro, y entonces, ¿quién está más arriba de que quién dentro de la sociedad realmente? Claro, como hombre y como mujer van a tener ciertas desventajas, pero hay más factores que ese. Y yo digo, para que nos llevemos bien entre hombres y mujeres, tenemos que primero examinar todas las cosas que nos diferencian, examinar todas nuestras diferencias, ver si realmente son biológicas, porque yo he visto que tú haces unas afirmaciones increíblemente fuertes de que sí, son biológicas totalmente, en temas que a mi parecer no están totalmente claros. Hay conclusiones científicas que tienen su validez, pero no son completamente claros para poder decir esto es un hecho científico, para nada. Es simplemente ciertas conclusiones que tú puedes tener hasta cierto punto, y yo lo respeto porque es algo que es verdad, es lo que piensa la comunidad científica en este momento, pero no podemos decir que es exactamente lo que ocurre, y eso es la realidad. Es como dices, un hecho comprobado. No, eso es hasta cierto punto cientificista, como suelen decirse. La ciencia va cambiando a través del tiempo. Esto tú estás diciendo, hace un rato la biología no era ni siquiera una ciencia, según lo que tú decías. Pero entonces, si en esa época habían estudios taxonómicos, se hacían estudios de las plantas, pero entonces, ¿eso qué era? Eso es la base de la ciencia. Igual la química, antes ni siquiera era ciencia, era solo alquimia. Pero el punto es ese, aún con alquimia pudieron sintetizar urea, y tenían cierta validez en alguno de sus cosas que tenían. Puede que no tenga un método, en ese mismo instante, según lo que tú dices, pero tiene una validez en ciertas explicaciones que puede tener y en ciertos fenómenos que pueda describir. Tú no puedes decir que porque es ciencia es absolutamente falso. Y en el caso que te estoy diciendo, no es que no sea ciencia, es que tú no le quieras reconocer como ciencia, porque según tú, la comunidad científica no la reconoce como ciencia, y es algo muy discutible, porque, como te digo, hay académicos que dicen, no digo que porque es un académico tiene la razón, para nada. Estoy diciendo que hay académicos que aceptan a las ciencias sociales como ciencia,
no como ciencias fuertes. Es más, ellos diferencian ciencias fuertes, ciencias débiles, ciencias un poco más estructuradas en la matemática y ciencias más estructuradas en las humanidades. Ellos entienden esa diferencia, pero ellos no dicen, no, no es ciencia, y como dices, no voy a aceptar sus opiniones, no voy a aceptar sus clasificaciones, no voy a aceptar sus cosas, y como digo, más lo bien tú estás aceptando, porque si tú vives en un lugar con economía, con política y con educación, tú vas a aceptar, así sea implícitamente, las conclusiones que tienen científicos sociales. Entonces, ese es el punto. Mi última pregunta es si es necesario al menos alguno de los tipos de feminismo, de algún subgrupo que tú puedas ver entre todos ellos. Tú dices el feminismo como tal no es necesario. Y yo te he dicho que no es que es el feminismo, y no es que hay feminismo verdadero o feminismo falso, sino estoy diciendo que hay un feminismo como muchos cientos de grupos. Es más, hasta dentro del mismo académico hay feminismo que se enfoca un poco más en los problemas de la clase media, o de la clase trabajadora, o de los problemas sociales entre ellos. Yo te digo, ¿es necesario al menos alguno de esos feminismos en la sociedad? ¿O le ves alguna validez, ni siquiera validez científica? Solo... Okay, básicamente no, de ningún tipo. Lo pongo así. Si yo quiero negar la validez de, por ejemplo, la creencia en Jehová, yo puedo refutar cada religión particular, o puedo simplemente refutar la existencia de el plano físico, no físico, inmaterial, sobrenatural. Y eso es lo que yo estoy haciendo. No me interesa ninguna de las ramas del feminismo. Yo voy a la base. Y la base, el origen, el núcleo no es necesario. Y por ende, todo lo demás se cae si es que se invalida la base y el núcleo. En este caso, la base, por ejemplo, afirma que existe el patriarcado, violencia de género, que hay una opresión sistemática de la mujer, que existe masculinidad tóxica. Y yo simplemente refuto eso, no importa qué feminismos se pongan de frente, simplemente no interesa, porque esas son formas, yo voy al fondo. Ahora, coincidiendo con lo que dijiste hace poco, es cierto, por ejemplo, yo estoy aquí en Costa Rica, y en este país sucede que el hombre, cuando no paga pensión alimenticia, va a la cárcel. Y va a la cárcel hasta que pague todas las deudas que tiene con el hijo. Inclusive el interés y lo que se genera mientras él está en prisión. O sea, él no puede trabajar y se espera que pague. O sea, eso no tiene ningún sentido. Le sale más caro al Estado mantener en la cárcel a ese hombre que lo que el hombre pagaría como manutención. Eso es más que nada un tipo de feminismo, porque se busca el bienestar de la mujer. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero porque es evidente, y segundo, siendo más específico, aquí mismo se ha dicho que, por ejemplo, se está proponiendo una ley donde la mujer que recibe una pensión del hombre deba dar comprobantes sobre en qué ha gastado el dinero de la pensión, porque aquí muchas mujeres son muy vanidosas y se gastan el dinero que es para el hijo. Salió la defensora de la mujer, salió el Ministerio Público a decir que eso es violencia económica contra la mujer, salieron muchos grupos feministas diciendo que eso es violencia contra la mujer, machismo, patriarcado, una tontería. O sea, eso muestra que realmente todo lo que comienza mal termina mal. Y hay que ser claros en esto. El problema no es una ola u otra ola, no es un tipo u otro tipo. El problema es la base. La idea misma de que el hombre oprime, la idea misma de que existe un patriarcado, de que existe violencia machista, nada de eso cuenta con pruebas ni evidencias. Lo único que se puede ver, ateniéndonos a la ciencia, es que existe violencia de hombre a mujer y de mujer a hombre, y mayormente de mujer a hombre, pero no es tan contundente como del hombre a la mujer, por eso no genera tantas cifras. Un dato curioso, se dice, por ejemplo, que hay muchas mujeres violadas en el mundo. Tú buscas en la base de datos de la ONU y no te va a salir estadísticas de hombres violados.
tuve que hacer mi propio estudio para ver cuántos hombres son violados en relación a mujeres. Solo en Estados Unidos, por cada 3 mujeres violadas, hay 2 hombres violados. Y estoy hablando de violación heterosexual, no de hombres contra hombres, no de mujeres contra mujeres, violación heterosexual. Así que hay muchas cosas que se dicen que son violencia contra la mujer, pero en realidad no lo son. Tú me dijiste, por ejemplo, que hay cosas que no eran científicas y que ahora son científicas y perfecto. Antes la química era alquimia, antes la biología tenía taxonomía, tenía otras cosas, pero eso era una presencia. Desde que se incluyó en biología la evolución, la genética y la teoría de sistemas, es que se considera a la biología una ciencia como tal. En el caso de la química, tuvo que abandonar todos esos presupuestos pseudocientíficos para hacer una ciencia como tal. O sea, hay que hilar fino y hay que decir las cosas como son. No se puede simplemente aceptar cosas que no tienen el menor toque científico, y peor aún, no se puede decir que es científico pedir pruebas de lo que se afirma, porque eso es lo más básico en, pues, en cualquier discusión, en cualquier debate, y más aún en las ciencias. Las ciencias no trabajan con suposiciones infundadas, cuando menos trabajan con teoremas y modelos. Ok, Manuel. Tu última pregunta. Mi última pregunta es, ¿debe el feminismo ser una política pública y a la vez cualquier crítica hacia esta idea, movimiento o como lo definas, debe ser acallada? ¿O consideras posible que exista y se dé a nivel público o social de las instituciones del Estado una crítica al feminismo? O sea, ¿crees que el feminismo debe ser algo dominante en la sociedad? ¿O crees que cabe crítica alguna sin que ellos se tenga que tachar de machista? Una pregunta bastante fuerte, verás. Eso es algo interesante. Por ejemplo, contigo, igual tuve hace algunos meses una charla un poquito más informal con Dana. Ambos son críticos del feminismo. Me parece que tú criticas algunos fundamentos que tiene el feminismo. Dana critica a ciertas feministas que dicen tonteras. Algunas dicen cosas que no tienen mucho sentido. Y yo lo considero completamente válido. Todo grupo social, todo grupo de crítica, todo grupo que trata de hacer investigación necesita crítica, y la necesitan obviamente, sobre todo porque están en proceso de desarrollo. Ese es el punto. Yo pienso que es algo complicado, porque por un lado podemos decir que ciertas leyes tienen que estar basadas en feminismo, pero teniendo en cuenta todas las repercusiones sociales que pueden tener. Pero no debe ser algo predominante. Lo predominante debe ser la discusión política, la lógica y todo tipo de temas que están detrás de eso. Por ejemplo, hace un rato, ¿te acuerdas que estábamos discutiendo sobre la diferencia entre igualdad legal y igualdad social? Te estaba diciendo de que en este momento podríamos decir que los hombres y las mujeres tengan derecho a, entre comillas, abortar, y decir, no quiero tener absolutamente nada que ver con este niño, y básicamente abandonarlo legalmente. Y si, digamos, la mujer puede abortar, el hombre podría hacer eso, y eso sería, entre comillas, lo justo. Y sí, sería lo justo viéndolo desde una visión muy estrictamente, digamos, lógica, pero tenemos que tener en cuenta las consecuencias sociales. Yo te estaba hablando, por ejemplo, de que en esa sociedad, con tantas diferencias sociales y con tantos problemas, iba a ser todo lo contrario justo. De hecho, iba a ser una injusticia tremenda para la mujer, porque le obligarían a tener el hijo, y ella y si ya tiene el hijo y ya le ve al niño, va a ser muy complicado para ella decir, bueno, le voy a abandonar y me voy a ir, porque, como tú dices, dentro de la psicología está también la parte de cuidar. En el momento que le obligan a tener el hijo, en el momento que le ve al hijo, ella psicológicamente va a estar atraída a él, va a tener esa necesidad de cuidarle, y le están imponiendo la maternidad, y es algo que yo diría que es hasta violencia. Por ejemplo, yo traje un folletito que tenía por ahí de la universidad, es su sesión de derechos, es
algo medio interesante, porque hablaba del tipo de violencia de género contra las mujeres según las leyes, violencia física, psicológica, violencia sexual, y en una de esas era violencia gineco-obstétrica, es sobre la violencia a mujeres que no les dejan abortar. Entonces, y por ejemplo, en el caso de esa niña que me parece que era en Argentina, que se embarazó, a ella le tuvieron bastante tiempo. Ella pidió un aborto porque su cuerpo no estaba listo para tener el hijo, psicológicamente no estaba lista para tener un hijo, y aparte era de una violación, y era un caso muy claro, que hasta una persona antiabortos dirían, no, pues tiene suficientes razones para un aborto, y no le dejaron. Grupos pues, se interpusieron, los doctores, algunos doctores adrede, hicieron algún tipo de digamos, de problemas en eso, y no le dejaron abortar hasta que ya fue muy tarde, y tuvo el hijo, y fue violencia. El punto es de ese. Yo pienso que como un Estado tienen que tener en cuenta la perspectiva feminista. Así tú digas, no la reconoces como científicamente, debería, al menos desde el aspecto activista, al menos digo, porque es un grupo social que busca que busca justicia social, que busca cambios sociales para mejorar, y al menos desde ese lado deberían tenerles en cuenta a los políticos para hacer la forma en la que nos organizamos, sus leyes y todo eso. Como digo, poniendo siempre primero la lógica, las leyes, el derecho a todos, los problemas sociales que podría causar, pero debería tomarse en cuenta al discurso feminista, no como algo como que si dice una feminista tiene que hacerse, pero como algo importante porque es un grupo social que está pidiendo justicia. Y nada más, una cosa, tú hablas de que la evolución, que la biología se volvió ciencia desde la evolución, la genética y la sistemática. La evolución y la genética es mucho más antigua a la genética, o sea, la evolución es mucho más antigua a la genética y a la sistemática. Es algo un poco raro porque pasaron algo así como 100 y más años. Entonces, mientras tanto, que era como semiciencia, protociencia, algo así, el problema es eso, o sea, la caracterización que tú das, que hasta que no es ciencia y no hay que tomarla en serio, es un poco, digamos, extremista, porque estás diciendo hasta que ya tenga una validez, yo que sé, un poco ya matemática, no tiene ninguna validez, y tampoco no creo que así funcione el método científico, porque recuerda que el método científico como tal se basa en la filosofía. Tiene mucho que ver con la matemática y los modelos matemáticos, y todos los modelos de explicación son matemáticos, pero tiene que ver con la filosofía. Y como te digo, todas las ciencias, contando el feminismo, las ciencias sociales y todo eso, eran ramas de la filosofía natural, y de ahí se fueron esparciendo y se fueron volviendo campos de estudio, digamos, un poco más científicos. Por eso digo, existe metodología. Por el lado de la filosofía existe. El lado de la matemática, no tanto. Y ese es el problema. O sea, tú dices, no, esa definición no es científica, pero otro sí. Y ese es el punto. O sea, tú no puedes decir, la academia completamente dice que así funciona, porque no es verdad. Y ese es el punto. De ahí sería todo por ahora. Ok, bueno, nos salimos un poquito de la pregunta específica en todos los casos, pero bueno. La última pregunta la voy a hacer yo. Voy a meter la cucharada ahí. Teniendo en cuenta que el debate que llevamos tiene futuro y está justificado en nuestros tiempos, me causa curiosidad que no mencionaron, digamos, ejemplos donde es más evidente la desigualdad, la discriminación o la desventaja social o legal que tiene la mujer, como en las sociedades musulmanas. Perdón, Nelson, ¿puedes hablar un poco más fuerte? No te oye muy bien. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. No es que suena como auto, no sé. Pero no soy yo. Ya, okay. La pregunta. Viendo que el debate se llama "El feminismo tiene futuro y está justificado en nuestros tiempos", ustedes no han hablado de la situación de la mujer en sociedades musulmanas, donde es más que evidente su desventaja, tanto social como legal. Entonces me gustaría saber respecto a ¿qué opinan si el feminismo, con esos ejemplos de la mujer en las sociedades musulmanas, está justificado o realmente no pueden haber otras vías? Entonces, espero la respuesta de Gocho.
primero. Ok, una pregunta interesante. Yo en un principio pensaba hablar sobre sociedades musulmanas y otras culturas y todo tipo de problemas sociales que existen, pero me parecía que se estaba saliendo un poco del tema porque hablábamos dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro contexto. Así que, a mi parecer, sería jugar a lo fácil, porque es obvio que existe una desventaja social muy grande contra las mujeres en otras culturas, sobre todo en las musulmanas, en algunos países de África, y un poco menos, pero igual en muchas otras sociedades. Y nuestra sociedad, que es un poco más occidentalizada, al menos en las partes donde vivimos, es, digamos, un poco menos obvio, y ahí empieza lo bueno, ahí es donde está el debate de existe o no existe, y es ahí la parte interesante en la que a mí me gustaría ahí me gustaría meter la mano y tratar de explicar si hay o no hay una desventaja. A mi parecer, yo he hablado de muchas desventajas, he hablado de muchos problemas, he hablado un poco de las teorías, he hablado un poco de la forma de la perspectiva, y a mi parecer, con lo que hice, desde el lado que hice, me quedé en mi punto y traté de justificarlo de la mejor manera, aun cuando el otro trató de negar todo lo que decía porque no era una ciencia, pero no me enojo con eso, no nos pasa nada, y eso sería mi respuesta. Me parece que hay una discriminación y hay una desventaja social muy grave, pero ahorita no entraría mucho en el tema. Ok, bueno, igual el nombre del debate, pues, decía justificado en nuestros tiempos, no en nuestra sociedad occidental, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, sí es válida su respuesta. Entonces ahora, para Manuel, la misma pregunta. Bueno, a ver, en sociedades orientales musulmanas, sin duda, es evidente que existen sociedades machistas y eso está completamente mal. Pero el feminismo no sería necesario allí, ni no es necesario en ninguna parte. Es necesario resolver desigualdades entre hombres y mujeres, clases sociales, N problemas. Pero tiene que hacerse desde una perspectiva igualitaria, una perspectiva con equidad, una perspectiva sin superioridad y sin revanchismo, una perspectiva sobre todo científica. Así que lo que diría que mejor resolvería eso sería el humanismo secular, de repente. Un humanismo más puesto en acción, porque poner feminismo ahí no solo no resolvería nada, sino que inclusive podría agravar la situación de ciertas mujeres. Poner feminismo en estos lugares, pensar que serviría allí, sería tan erróneo como pensar que serviría el cristianismo. Sería simplemente pasar de una idea a otra, de una idea asistencialista sin base a otra. Y eso no se puede hacer. Lo mejor que podemos hacer es simplemente acudir a los hechos, a la ciencia y a la evidencia. Tratar científicamente las diferencias entre hombres y mujeres y, y buscar académicamente las mejores formas para resolverlo. Es más, eso mismo ha pasado con el combate contra la delincuencia y se han usado técnicas de inteligencia artificial para resolver problemas sociales y crímenes. Por ejemplo, en México con el cartel de Sinaloa se ha usado inteligencia artificial para combatir el crimen. ¿Por qué no usarlo también para combatir desigualdades sociales? Se puede hacer, es posible hacerlo y se puede hacer algo mejor que eso mismo para mejorar la situación de esas mujeres. Ok, muchas gracias. Entonces quedamos con sus comentarios finales antes de pasar a las preguntas del público. Entonces, les ruego, por favor, ser concisos con sus comentarios de cierre respecto a su postura y a lo que se refiere el debate. Entonces, iniciamos con Gocho. Primero, tú dices que se les debería tomar desde una perspectiva científica. Tú así uses computadoras, así uses modelos matemáticos de todo tipo de cosas, acabarías utilizando feminismo, porque digo, si tú estás queriendo explicar formas, digamos, de discriminación, formas de relación social entre hombres y mujeres, usas feminismo. Así no piensas que usas feminismo, estás usando feminismo. Y ese es un punto que es un poco complicado porque en el momento que tú estás separando de hombres y mujeres, estás tratando de separarles entre hombres y mujeres, eso ya es una parte de feminismo. Y ya estás haciendo feminismo, y es más, estás haciendo feminismo académico. Y es algo un poco interesante porque, claro, estarías resolviéndolo con la tecnología, pero utilizando perspectivas feministas, viendo una visión feminista.
Es más, tú mismo estás aceptando de que hay problemas sociales y que hay desigualdades en ciertos temas al menos, pero hay desigualdades. Entonces estás aceptando de que hay una problemática dentro de ahí y estás aceptando de que se podría hacerlo de alguna forma, pero te digo, la única forma de estudiar problemas sociales es usando feminismo. O sea, tú dices, el feminismo son solo esas bases que tampoco nunca las has podido justificar completamente, porque la única base real que hay del feminismo sería que existe problemáticas, que existen diferencias entre hombres y mujeres. No existe otra perspectiva más básica que esta, tal vez que hay problemas sociales y nada de eso, pero los demás son ¿cómo podríamos decirlo? Son solo fenómenos que el feminismo estudia y que puedes decir, están mal estudiados, están bien estudiados, se fundamentan, no se fundamentan, pero no es el feminismo. Y eso es algo que quería decir. Al final quería, si te fijas, adrede no te respondí, era sobre las cuotas y sobre los privilegios. Ese es mi comentario final que quisiera dejar. Las cuotas de género no son justas, o sea, no son igualitarias, pero son justas, porque en ciertas condiciones, en ciertos contextos, se necesita, porque socialmente no contratan a mujeres en ciertas profesiones, y las mujeres quieren ir y que se les contraten en ciertas profesiones. La idea de que las cuotas de género van a traer personas que son ineficientes, incapaces, o personas que no están tan bien preparadas a trabajos, no tiene tampoco mucho sentido, porque estarían diciendo que el dueño de la empresa, en vez de contratar a un hombre que está bien preparado, como tiene que contratar a una mujer, pasando a una mujer por la calle y va a decirle, oye, ven a trabajar, porque tengan que contratar a una mujer, pero no, hay especialistas, sí hay especialistas en el tema. No existen cuotas de género si no existen especialistas del tema, porque no tendría sentido y no les podrían contratar. Ese es el punto. Al final, le quería dejar sobre los privilegios. Es algo que es un poco complicado. Voy a tratar de hablar lo más simple posible y voy a tratar de escribir un poco más de eso en mi página. Los privilegios. Tú dices que tienen privilegios como tal y no son privilegios, es parte de la justicia social que te digo en la que se fundamenta el feminismo. El feminismo trata como digamos de balancear. Si la balanza está aquí, tienes que darle un poco más de ventaja aquí como para que se iguale. Esa es la idea. Claro que no va a ser perfecta, claro que en ciertos casos y en ciertos contextos van a haber hombres afectados, que obviamente van a haberlos, porque si, por ejemplo, hay muchos hombres en puestos de poder, para que haya mujeres de puestos en el poder, para que tengan igual poder, tienen que quitarles a los hombres de ahí y ponerle a mujeres. No digo que cogen y les despidan directamente, sino que es algo un poco más a futuro, un proceso un poco más largo, pero hay hombres afectados, y ese es el punto, que si tú estás tratando de desmontar digamos, un orden social que tiene a unos beneficiados y a unos que no son tan beneficiados, como te digo, no necesariamente en todos los casos, porque yo también estoy dando la razón que en un patriarcado hay tanto hombres como mujeres beneficiados, pero en ciertos temas, por ejemplo, en la parte del poder, el poder político y el poder económico, se necesita despedir a hombres, y se necesita más mujeres ahí, y se necesitan mujeres expertas que puedan hacer bien su trabajo, y eso afecta a los hombres directamente, y por ende es digamos, lo más correcto sería utilizando el feminismo. Y como te digo, al final de todo, tú no estás aceptando la validez científica de las ciencias sociales y sobre todo del feminismo, que le dicen estudios de género, tienen diferentes nombres, pero te puedo decir que al final tienen su metodología científica, tienen su forma de estudio, y si bien aún no tienen modelos matemáticos y aún no tienen toda esa validez matemática que le da la matemática a las ciencias, lo puede tener a futuro, y las conclusiones que ahorita tienen pueden ser validadas a futuro, como pueden ser rechazadas, obviamente. El punto es que tú simplemente le estás diciendo no me vale hasta que sea una ciencia completa y completamente, digamos, justificada con las matemáticas, y tal vez ni siquiera eso puede ser posible, porque como digo, estamos hablando de fenómenos sociales complejos, de grupos que se interactúan con otros grupos, y esos grupos interactúan con otros grupos, y hablamos de temas increíblemente complejos, y tal vez tenga hasta una cierta parte de la estadística, una cierta parte de modelos matemáticos con problemas, con programas estadísticos, pero tal vez nunca tenga un modelo matemático real, y eso tal vez tengamos que entenderlo, de que hay ciencias
que son tan humanistas, tan basados en la complejidad de nosotros como sociedad, que tal vez no puedan ser explicadas completamente con la matemática. Y probablemente nos quedemos con eso. Y sería un problema para ti, porque nunca lo consideraría ciencia, pero no sería un problema para los que la consideran ciencia o como una ciencia débil y que tiene unas, digamos, unas conclusiones que son válidas hasta cierto punto y que se les puede tomar en serio hasta cierto punto y que deberían ser más verificadas, necesitaría más estudio, obviamente, pero sería ciencia. Y esa sería mi conclusión. Ok, muchas gracias. Entonces quedamos con el comentario final de Manuel. Bueno, a modo de cierre puedo concordar contigo en varias cosas y en otras no, pero creo que principalmente estamos en desacuerdo en lo medular. Solo quiero dejar bien claro algunas cosas. Tú dices que estoy aplicando feminismo, pero no es así. Yo estoy aplicando igualdad y equidad. Y tú estás asumiendo que igualdad y equidad es siempre y necesariamente feminismo, y eso no es así. Eso de hecho es una falacia y hay que tener mucho cuidado en eso. A menos que se pruebe que la única forma de hablar y tratar sobre la igualdad y la equidad es el feminismo, esa asunción que haces no tiene base. Yo puedo ser alguien que pugna por la igualdad y la equidad sin tener que ser feminista. Y no hay ninguna razón por la cual suponer que solo se pueda hacer eso desde el feminismo. Así que hay que tener cuidado. El hecho de que A incluya B no quiere decir que B incluya A o que sea igual. Eso es algo de lógica básica. Y ahí, bueno, uh, el hecho sobre las cuotas, tú dices que son básicamente lo que da a entender es que eso no afecta la meritocracia, y sí lo afecta porque estás dándole puestos a mujeres solamente por ser mujeres, nada más. Dentro de esas mujeres que seleccionas por ser mujeres, puede que selecciones a las mejores, pero ya afectaste el ponderado general de meritocracia. Si es que tú ponderas eso, va a ser un ponderado diferente al que sería si es que las mujeres y los hombres compitieran en igualdad. Así que ahí es otro punto a resaltar. Asumes que la balanza debe estar balanceada y no debe ser así, para nada. Hay que aceptar la diferencia como parte de la vida. Dice que si hay patriarcado, que en el patriarcado hay hombres y mujeres beneficiados y perjudicados, pues entonces no tiene sentido hablar de patriarcado. Es simple clasismo. No tiene sentido ese término de patriarcado, dado eso. Y bueno, es importante no aceptar algo como científicamente válido a menos que sea científicamente válido, y eso es lo único que estoy resaltando, que se acepte como científico lo que es científico. Y si las ciencias sociales no pueden nunca llegar a ser ciencias, pues qué pena, pero lástima. Ahora, como mi conclusión diría que ya creo haber probado suficientemente con los estudios que puedo poner en donde sea necesario, que el feminismo no solo no ha hecho nada en el pasado, no hace nada en el presente y no tiene futuro. Creo que está más que claro que el feminismo es un no renal social que debe ser eliminado si se quiere tener una sociedad más sana y mejor a futuro. Y invito a la gente a que reflexione acerca de esto. Todos debemos estar de acuerdo en pugnar por la igualdad y la equidad, pero no con base en ideas infundadas, sino científicas y racionalmente fundamentadas. Eso es todo. Muy bien, Manuel, muchas gracias a los dos. Vamos a ver si hay alguna pregunta en la página de YouTube para realizarla. Bueno, tenemos una de Catherine Patiño, una gran amiga de Manuel. Dice, ¿ustedes creen que la libertad es un logro inamovible? ¿Se logra y ya nunca se pierde? Como quieran pueden responder a esta pregunta. La repito. ¿Ustedes creen que la libertad es un logro inamovible? ¿Se logra y ya nunca se pierde? Puede empezar, Gocho. Es una pregunta increíblemente compleja y hasta cierto punto tiene un poco digamos, de relación con el tema. La igualdad no es algo que es inamovible.
venir y puede irse. Hemos visto, digamos, gobiernos, sobre todo dictatoriales, que han traído y han quitado la libertad. Así que igual hemos visto regresiones de leyes que han dado ciertas libertades, igual hemos visto un montón de temas, sobre todo grupos que son regresivos, políticas que son regresivas. Por ejemplo, las clínicas, digamos, de planificación familiar, que también ahí entra en el aborto, en México, en España, hubo en el pasado, y después se quitaron, y después se volvieron a poner después de muchos años, después del franquismo, y en ese punto yo digo, sí, es las libertades como tal, y sobre todo derechos, y casi cualquier tema, no es algo que se pueda ganar y ya, y ahí se acabó, sino es una lucha constante, y sobre todo una búsqueda de que no se lo quite, y de muchas formas. Por ejemplo, los antifascistas, por ejemplo, ellos siempre están atentos por si hay algún grupo fascista para tratar de hacerle una contrafuerza. Eso es algo un poco, un ejemplo de eso, porque no es que ganas igualdad y punto, sino es algo que se tiene que un poco luchar. Okay. Muy bien, ahora, Manuel. Mi respuesta es simple, no es inamovible. Y bueno, Catherine no es mi amiga. Eso es todo. Ok. Otra pregunta de Catherine. Dice, Manuel, ¿no crees que existe un lugar en Latinoamérica donde hay desigualdad deshumana entre géneros? Hay desigualdad, por supuesto, pero no entre géneros, porque el género no existe, no es algo simplemente válido, así que no hay por qué tomarlo en cuenta. Hay desigualdad entre hombres y mujeres, ricos y pobres en Latinoamérica, por supuesto. Colombia es un ejemplo de eso, mi propio país, Perú, toda Latinoamérica, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el género, somos intelectualmente honestos. Ok. ¿Cocho tiene algo que decir a eso? Ya saben mi respuesta. Claro que existe desigualdad, es algo que se puede ver. De hecho, es algo que se puede ver hasta cierto punto en los comportamientos, porque en este momento hemos alcanzado una igualdad legal hasta cierto punto, pero no es una igualdad total, o es una equidad total, porque tú dices, no existe igualdad completamente, hay diferentes circunstancias, y sí, es verdad, pero no existe una equidad total. Existen temas sociales en los que la mujer es perjudicada. Ahora existen culturas de violencia machista, existen culturas digamos, de invisibilización a la mujer, de que las cosas que ellas dicen y las cosas que ellas proponen no se las toma tan en serio como los hombres, y como dices, no tomarías en serio las pruebas que te doy, pero esas serían un poco de la parte de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, esa sería mi respuesta. Hay desigualdad de hombres y mujeres. También hay algunas ventajas que tienen las mujeres sobre los hombres en ciertos aspectos, ventajas que tienen hombres a las mujeres, pero el orden social es machista, el orden social es sexista, de los hombres contra las mujeres, pero eso hay que dejarlo muy en claro. Una cosa es el orden social y otra cosa es la realidad personal de la realidad personal, porque tu realidad personal puede ser muy diferente a la orden social, y por eso es que se empezó a estudiar las ciencias sociales en un principio, porque tu perspectiva, la forma en la que tú personalmente ves y en la que tú personalmente te puedes sentir afectado de algún problema, no es lo mismo a que se pueden sentir afectado el vecino o el otro de acá, y necesita un estudio. Y nada más, esa sería mi respuesta. Ok, muy bien. Vamos a ver si hay más preguntas del público. Bueno, Karen Fabiola Santillán Márquez dice, en el caso de una igualdad a nivel mundial, ¿qué problemas traería esto? Igualdad, o sea, igualdad de que todos sean exactamente iguales y no haya ninguna diferencia absoluta en nada, o como. Bueno, tendrá que explicarlo ella. Dice, en el caso de una igualdad a nivel mundial, ¿qué problemas traería esto? La balanza inclinada a solo un lado genera caos. Bueno, no entendí tampoco mucho Mejor otra pregunta. Yo le puedo responder. Bueno, otra pregunta. ¿Sí? ¿Escuchan? Bueno, sí, ¿sí? Yo le responderé. Una igualdad total traería muchos problemas.
los humanos no somos iguales de ninguna forma y no hay por qué suponer que lo mejor es igualarnos. El ser humano es un ser gregario, es un ser que conforma grupos, estratos y muchas cosas. La igualdad solo sería válida desde un envoltorio legal y en cierto sentido social, pero no es algo a lo que el ser humano debe aspirar como un ideal. Tanto igualdad como equidad traen muchos problemas. Igualar a todos es reducirle a unos y darle a otros, y eso es, es inequitativo. La ser equitativos con todos y implicaría darle a unos más que a otros, o sea, ambos tienen problemas, pero frente a eso prefiero equidad que igualdad, porque la igualdad en, la sociedad entendida como igualdad en la mayor parte de estratos posibles sería muy, pero muy problemático. No debemos aspirar a eso, sino a algo eficiente, no igual, algo mejor que lo equitativo, si es que es posible. Ok, Eh, Manuel, muchísimas Aquí gracias. aquí vi una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué se hace más mofa de un hombre disfrazado de mujer que lo contrario? Eso es Sí. una pregunta de Yamio Rei Koku. Pregunta, ¿por qué se hace más mofa un hombre disfrazado de mujer de lo contrario? De hecho, esa pregunta me parece muy interesante porque es la misma razón por la que se les hace más mofa a los transexuales o sea, que ahora se perciben como mujeres, a los transexuales que se perciben como hombres. De hecho, a los transexuales que se perciben como hombres no tienen casi nada de burla y casi nada de, o sea, tienen discriminación, pero no tienen tanta como enfoque de algunos grupos, sobre todo religiosos o conservadores, que les atacan directamente a los transexuales que ahorita se consideran mujeres. Entonces, a mí me parece que es, como estoy hablando, el feminismo habla ¿cómo se llama? De la doble moral. Cuando tú tienes doble moral sobre esos temas, vemos un problema, digamos, un problema de género. Hay un problema de género cuando tú ves de diferente forma un comportamiento que hay un hombre que un comportamiento que hay una mujer. Por ejemplo, eso, un hombre no puede rebajarse a ponerse como femenino, porque socialmente, sobre todo para muchos hombres, eso es algo que se debe huir. Es algo parte de la masculinidad tóxica, que un poco ya he escrito eso en la página. En cambio, una mujer sí se puede vestir como hombre, porque ella está tratando de verse más fuerte, está tratando de verse más decidida. Claro que le van a decir marimacho o algún tipo de temas así, pero el punto es ese, que no hay tanto problema. El problema es más si un hombre se disfraza de mujer. Esa sería mi respuesta. Tal vez si tienes algo que decir. Sí, yo sí tengo algo que decir. Yo lo que tengo que decir es muy claro. Eso no tiene nada que ver con género ni con nada, simplemente biología en acción. El hombre es un ser que biológicamente, bueno, hablo de el varón biológicamente está orgánicamente hecho para buscar el estatus mediante fuerza, mediante recursos, etcétera. Así que es normal que cualquier cosa que, que sea vista como un rebajo en el estatus o algo diferente sea mayor motivo de burla. La mujer no ha evolucionado con esta presión ecológica, por ende, para la mujer es visto de una forma diferente. La mujer, su principal valor biológico es la reproducción. Así que no es igual en ese sentido que el hombre y en ese sentido no hace ningún asunto social ni acción, simplemente es biología en acción y así debemos tomarlo. Una cosa, quisiera hacer una aclaración. En el reino animal, por ejemplo, tú sabes que hay el celo, los gatos tienen celo, los perros tienen celo, ¿verdad? Algo interesante que pasa con los primates es que, por ejemplo, cuando están en etapa de celo, otros animales que no son primates tienen características físicas. Por ejemplo, se les hinchan los genitales o cambian comportamientos o temas por el estilo. Los primates tienen celo, pero esa etapa, digamos, de sexualizada, esa etapa en la que tienen características sexuales, como que tuvieran celo, dura mucho más que el mismo celo. O sea, son fértiles en una etapa pequeña comparado a la etapa en la que
o sea, que tienen comportamientos sexuales, tienen, digamos, características sexuales. Y peor en los humanos es permanente. Nosotros tenemos permanentemente características sexuales, pero tenemos ese periodo de fertilidad, bueno, tienen las mujeres ese periodo de fertilidad en un poco tiempo. Eso es algo interesante y eso es algo que me parece que uno tiene que entender la filosofía de la ciencia y la biología un poco más profundamente para opinar sobre ese tema, porque no es solamente el decir solo vale la reproducción, porque eso es lo que dice la evolución biológica, pero solo puramente darwinista. No existe solo la evolución darwinista, existe la evolución por grupos, me parece que se llama escalaria, o sea, es toda una escuela de evolución que se dedica a eso, que dice no solamente es la reproducción, es una parte importante de los animales, pero no es solamente la reproducción. El sexo en los simios se utiliza de forma social, no como moneda, aunque en algunos casos sí, con nuestros amigos los bonobos, que son medios fuertes, pero de ahí los demás simios tienen comportamientos sexuales como forma de interacción social, o sea, sexuales como forma de interacción social, que como forma de jerarquías o como forma de mostrar respeto y así, hombres con mujeres, mujeres con hombres, o sea, y si uno ve a la biología de una forma muy, muy seca, muy simple, uno puede decir es la parte sexual y la mujer tiene un rol sexual y cierto rol, pero no es así. Aún en nuestros parientes más cercanos, los monos, porque digo monos como para no decir primates y otras cosas para que no suene más pedante, nuestros amigos los monos, ni siquiera ellos tienen un comportamiento solo puramente sexual y un comportamiento dirigido solamente a lo sexual. Esa es una aclaración que quería hacer. Okay. Concuerdo contigo en eso, solo que no es relevante para lo que aclaré, pero bueno, está bien. Ok, caballeros, entonces si no hay nada más que agregar, yo creo que ya podemos dar por concluido el debate, nos alargamos bastante, ya casi las 2 horas. Agradezco el tiempo y la paciencia. Los invito igualmente a todo el público que nos está viendo y escuchando, inscribirse a las páginas del proyecto Homonous, la página Gocho, la página de Manuel Mendoza Antifeminismo, el grupo Religión versus Ciencia, y bueno, invitados para un próximo debate. Y si tienen sugerencias o acotaciones respecto a lo que se habló acá, pues bienvenidas son. Y creo que eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Igual.